Hola amigos, el área sombreada de esta figura es 16 unidades cuadradas. Vamos a comprobarlo. Primero borramos el área sombreada, que es el área de un cuadrado. Muy bien, ahora vamos a trazar una línea vertical desde el punto de tangencia de los dos círculos hacia abajo. Fíjense, y va a llegar justo a la mitad del cuadrado. ¿Cómo sabemos que pasa por la mitad? Porque pues estos círculos son tangenciales y este cuadrado, su vértice también es tangencial. Muy bien, ahora al lado del cuadrado lo vamos a llamar 2x porque nos conviene llamarlo 2x. Fíjense, vamos a poner entonces, como esto divide el lado en dos partes, si es 2x entonces cada parte va a ser x. Muy bien, ahora vamos a trazar el radio de este círculo hacia abajo, fíjense, de esta forma, y sabemos que todo esto es 10, ¿no? Ahora vamos a continuar con este lado del cuadrado hacia la izquierda hasta topar esta línea de aquí. Esta línea va a ser paralela a esta línea de acá abajo. Muy bien. ¿Y cuánto va a medir esta línea? Fíjense, si toda esta línea mide 10 y esta línea desde aquí hasta aquí mide x, entonces esto va a ser 10 menos x. Fantástico. Ahora, ¿cuánto medirá desde aquí hasta aquí? Fíjense, si todo esto es 10 y todo esto es 2x, entonces esto de aquí es 10 menos 2x. Muy bien, y ahora por aquí vamos a tener 90 grados porque pues esta línea es perpendicular a esta línea. Cuando unimos el radio de un círculo a una línea que es tangencial al perímetro, pues se nos forman 90 grados. Y como esta línea es paralela, también va a haber 90 grados aquí. Ahora vamos a trazar el radio también de este mismo círculo desde este punto hasta este punto de aquí, donde tenemos el vértice del cuadrado. Muy bien, lo hacemos y nos queda un triángulo rectángulo. Y la hipotenusa pues va a ser 10 porque es el radio del círculo. Muy bien, vamos a aplicar entonces teorema de Pitágoras. Sabemos entonces por el teorema de Pitágoras que la suma de A, que sería un lado más el otro lado, cada uno al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es el lado A? Puede ser cualquiera de estos lados. Puede ser este de aquí, vamos a dejarlo este aquí. 10 menos 2x al cuadrado más el otro lado que es 10 menos x. Muy bien, 10 menos x al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, pues que tenemos 10 al cuadrado entonces. Por aquí tendríamos entonces 10, tenemos un binomio al cuadrado, el primer término al cuadrado sería 10 al cuadrado que nos da 100. Menos el doble producto, el primero por el segundo, 2 por 10 y por 2 nos da 40. 40x. Y más el segundo término al cuadrado. El segundo término al cuadrado sería 4x cuadrado. Más el primer término al cuadrado pues es 100. Menos el doble producto, el primero por el segundo es 20x. Y más el segundo término al cuadrado sería x cuadrado. Y esto es igual a 10 al cuadrado que sabemos que es 100. Y miren qué maravilla, tenemos 100 por aquí y 100 por acá. Vamos a sumar términos semejantes, tenemos 4x cuadrado más x cuadrado, nos queda 5x cuadrado. Muy bien. Ahora por aquí tenemos menos 40x y menos 20x, eso nos da menos 60x. Y finalmente tenemos el término independiente que es 100. Y esto va a ser igual a 0. Fenomenal. Y por aquí fíjense que todo es divisible para 5, entonces vamos a dividir para 5 toda la ecuación, dividido para 5 y dividido para 5. Muy bien, por aquí se simplifica y nos queda simplemente x al cuadrado, menos 60 dividido para 5 pues es 12x, más 100 dividido para 5 pues es 20, y esto va a ser igual a 0 para 5 que es 0. Muy bien, por aquí tenemos una ecuación de segundo grado que podemos aplicar la fórmula general de las cuadráticas, o también podemos factorizar. En este caso vamos a factorizar. Esto de aquí, para los que no lo saben, es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Muy bien, ¿cómo se realiza? Se abre dos paréntesis, se saca la raíz cuadrada de este término y lo ponemos en ambos paréntesis. X aquí, x acá. Este signo lo ponemos aquí y acá va a ir la multiplicación de este signo por este signo. Menos por más nos da menos. Ahora, pónganle mucho ojo que necesitamos dos números que multiplicados me den 20 y que sumados o restados me den 12 negativo. Esos números son el 10 y el 2. Fíjense, menos 10 por menos 2, 20 positivos. Y menos 10 más menos 2, menos 12. Tenemos dos factores igualados a 0, así que podemos igualar cada factor a 0. Nos queda x menos 10 igual a 0 y por acá x menos 2 igual a 0.
Despejando x tenemos que x es igual a 10. Y por aquí, despejando x, tenemos que x es igual a 2. Fantástico, tenemos dos soluciones para nuestra ecuación cuadrática, que es esta de aquí, pero no para nuestro ejercicio. Fíjense, por aquí tenemos que el radio de estos círculos es 10. Entonces, pues, x no puede ser el valor de 10 porque simplemente es este pedacito de aquí. Por lo tanto, esta solución no nos sirve y la única solución posible es que x valga 2. Y ya con esto pues podemos encontrar el área sombreada muy fácilmente. El área sombreada va a ser igual al área del cuadrado, que sería 2x, todo esto al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado pues nos da 4x cuadrado. Muy bien, y sabiendo que x pues es 2, lo ponemos por aquí, 2 al cuadrado, nos queda entonces que el área sombreada es igual a 2 al cuadrado, que es 4 por 4, 16 unidades cuadradas, como lo habíamos predicho. Señores y señoritas, tenemos ya la solución de nuestro ejercicio. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.